El idioma de los negocios. Warren Buffett dice, la contabilidad es el idioma de los negocios. Si no conoces el idioma, no puedes saber si el negocio tiene integridad. Rich Dad Company produce los juegos Cash Flow para adultos y niños porque creemos firmemente que la inteligencia financiera y la capacidad de hablar el lenguaje de los negocios son cruciales en este mundo de avaricia e integridad cuestionable. Integridad financiera del gobierno. Los gobiernos también necesitan de las 5 inteligencias financieras. Deben generar dinero, protegerlo, presupuestarlo, apalancarlo y buscar la mejor información financiera. Si un gobierno opera con integridad, él y su pueblo prosperarán. Pero si el gobierno no tiene integridad, ambos se esforzarán inútilmente y empobrecerán. Los altos impuestos y la deuda excesiva son signos de que el gobierno de Estados Unidos tiene problemas de integridad financiera. En 1971, cuando Nixon sacó a Estados Unidos del patrón oro e hizo que el mundo aceptara nuestra moneda como la divisa de reserva del mundo, nuestro país perdió la integridad financiera. Actualmente, en vez de ser el país más rico del mundo, somos la nación más endeudada. Mucha gente, incluyéndome, se ha enriquecido gracias a este cambio en las reglas del dinero, pero en tanto, millones de personas se quedaron rezagadas económicamente. El vacío financiero se hace cada vez más grande y peligroso. El problema para Estados Unidos comenzó con la inteligencia financiera número 3, presupuestar tu dinero. Cuando el país comenzó a importar más de lo que exportaba, cambiaron las reglas del dinero y en lugar de que el problema se resolviera, se acumuló una deuda de miles de millones de dólares. Cuando hablamos de la inteligencia financiera número 4, vimos que el gobierno de Estados Unidos no apalanca el dinero sino la deuda. Actualmente la gente más rica del mundo está en deuda con la más pobre. Vaya deshonestidad financiera. Estados Unidos perdió la integridad cuando pidió al mundo que aceptara un dólar respaldado por el crédito y toda la fe del gobierno estadounidense. A nadie le gusta invertir en nuestro país y ver que el valor del dólar se desploma. Cuando el mundo reclame que se le devuelva todo su dinero, se pondrá a prueba la inteligencia número 2, proteger de los depredadores. Creo que Estados Unidos se convertirá en un depredador gigantesco que posiblemente se negará a pagar sus deudas y a cumplir las promesas que hizo a los ciudadanos mayores respecto a cuidados de salud y seguridad social. También permitirá que la inflación destruya las ganancias de los trabajadores y aumentará los impuestos a los ciudadanos más jóvenes. Esto es una falta total de integridad. Las formas en que el gobierno de Estados Unidos trata actualmente de incrementar su inteligencia financiera número 1 son produciendo más dinero al subir los impuestos, imprimiendo más billetes, pidiendo más dinero prestado, participando en una nueva guerra y no pagando algunas deudas. Obviamente todo esto provocará más problemas financieros que podrían evitarse, atacando los anteriores a su debido tiempo. La era de la integridad. La historia siempre se repite. Nuestros líderes y educadores saben lo que sucede cuando los gobiernos violan la integridad del dinero, porque eso ya ocurrió anteriormente. En 1517, Copérnico escribió que la inflación era uno de los flagelos que debilitan los reinos. En 1776, Adam Smith decía que la inflación es la causa de la subversión más perniciosa de la fortuna de los individuos comunes. Su advertencia se cumplió recientemente en Alemania cuando Hitler subió al poder, después de que el gobierno de Weimar socavara la integridad de su moneda. La única razón por la que la gente de Estados Unidos y del mundo no reconoce la diferencia entre dinero y medio de cambio es que nuestros sistemas escolares no ofrecen una educación integral para producir una población informada financieramente. En lo personal, creo que como ciudadanos, como nación y como parte del mundo, nos acercamos a una gran tormenta. Después de no tener integridad financiera por tanto tiempo, las fuerzas financieras, políticas, ambientales y espirituales exigirán que la balanza se incline en la otra dirección. No sé exactamente lo que sucederá, pero tal vez es un suceso en ciernes. Desgraciadamente, los superricos, los que más se benefician con el actual sistema monetario, se verán poco afectados por los levantamientos económicos venideros. Quienes sentirán las fuerzas de la naturaleza y tendrán que esforzarse por enfrentar la tormenta seremos nosotros, y quienes sufrirán más serán los pobres. La buena noticia es que los problemas venideros nos harán más inteligentes si los enfrentamos con valentía y no los evadimos.
Dentro de cada problema hay una joya de sabiduría, una joya que forja nuestra inteligencia, nos fortalece y nos capacita para lograr más a pesar de las condiciones económicas. Otra buena noticia es que algunos gobiernos están implementando cursos de educación financiera en sus sistemas educativos. Creo que el país que provea la mejor educación financiera dirigirá al mundo hacia una nueva era de prosperidad económica. Después de todo, esta es la era de la información. Incrementa tu valor intrínseco. Por lo pronto, es importante que cada uno de nosotros se prepare para la tormenta en potencia que se avecina. Mis recomendaciones son: 1. Pon tu casa en orden. Así como un marinero prepara su bote para la tormenta, alista tu bote financiero para navegar. Revisa las 5 inteligencias financieras y pregúntate en cuál tienes que trabajar, cuál representa tu mayor problema. Enfócate y trabaja en ella. No trates de arreglar las 5 de golpe porque sería abrumador. Creo que ya te diste cuenta de que las 5 están relacionadas, así que al enfocarte en una podrás mejorar. Luego, toma tu tiempo para aprender un poco diariamente. Recuerda que ningún golfista mejoró profesionalmente en un solo día, ni siquiera Tiger Woods. Al incrementar tus 5 inteligencias financieras, estás aumentando tu integridad financiera y tu valor intrínseco. Si no estás seguro de qué hacer, no temas pedir ayuda. En el siguiente capítulo, que trata sobre cómo encontrar tu genio financiero, podrás saber que yo dependo de otras personas astutas. Todos necesitamos ayuda. 2. Invierte en activos con valor intrínseco. Observa nuevamente el criterio de Warren Buffett para establecer el valor intrínseco de un negocio y después, para practicar, pregúntate qué negocios cercanos conoces que llenan los requisitos. Aún si no inviertes, este es un excelente ejercicio para incrementar tu IQ financiero. Valor intrínseco de los bienes raíces. A mí me gustan los bienes raíces porque puedo ver, tocar y controlar muy buena parte del valor intrínseco de la propiedad. No obstante, debes recordar que la mayoría de los bienes raíces no son una sana inversión. Sin importar si tienes dinero, puedes realizar el ejercicio de revisar varias propiedades y analizar su valor intrínseco. La creatividad es una de las mejores partes de la inversión en bienes raíces. Por ejemplo, puedo utilizar financiamientos creativos, mejoras creativas o simplemente formas creativas de aumentar el valor de la propiedad. La creatividad no es una gran ventaja cuando se trata de escoger acciones o de comprar fondos de inversión, pero en los bienes raíces, la creatividad más la integridad pueden hacerte muy rico. 3. Cierra las escotillas. En la Academia de la Marina Mercante de Estados Unidos, me enseñaron que cuando se aproxima una tormenta, es el momento de cerrar las escotillas. Esto significa proteger la integridad del barco. En mis pocos años en la mar, enfrenté 4 tifones en el Pacífico. En la actualidad todavía puedo ver las olas monstruosas, las montañas de agua chocando contra el barco. Puedo ver, sentir y escuchar cómo crujía el barco, cómo se esforzaba por mantener su integridad estructural y salir de la ola. Me alegra saber que los ingenieros diseñaron un barco tan bueno y que la tripulación estaba entrenada y lista para enfrentar las tormentas. El caos aumentará hacia el final de la era industrial y el principio de la era de la información. Mientras el precio del petróleo sube, el del dólar baja. China e India comienzan a producir autos y aviones. Desaparecen los empleos de manufactura. Las corporaciones se mudan al extranjero. Los baby boomers esperan que el gobierno se haga cargo de ellos. El terrorismo aumenta. Se pelean guerras que no podemos costear y la deuda que debemos volver a pagar va en aumento. Además, todos los problemas que barrimos y colocamos debajo de la alfombra saldrán a flote. En la era de la información, las 5 inteligencias financieras serán tu mayor activo. Pienso que habrá un desafío inusitado para la integridad financiera del mundo. Lo creo porque ya hubo más que suficiente avaricia, desinformación y corrupción en el manejo de nuestros negocios, gobiernos y escuelas. Cuando los mercados se colapsaron en agosto de 2007, creo que nos encontrábamos tocando los límites de la tormenta en gestación. El ojo del huracán todavía queda a unos años de distancia. Utiliza ese tiempo para preparar el viaje de tu vida. Sé valiente y ponte alerta porque va a ser muy emocionante. Va a ser un gran momento para enriquecerse aún más y hacerse más astuto, pero debes ser osado y desarrollar tu genio financiero.
Capítulo 9. Desarrolla tu genio financiero. Yo no tenía conciencia de que no era inteligente hasta que asistí a la escuela. Libré una batalla durante 17 años, desde el jardín de niños hasta la universidad. Siempre me catalogaron como un estudiante promedio, y sin importar en qué clase estuviera, siempre había niños más inteligentes, talentosos y que aprendían más rápidamente que yo. La escuela fue muy difícil para mí. El único 10 que obtuve fue en el taller de talla de madera porque me encantaban las actividades manuales. Construí un bote en tanto que mis compañeros fabricaban ensaladeras para sus madres. Tampoco sabía que era pobre hasta que entré a la escuela. Tenía 9 años cuando mi familia se mudó dentro de la misma ciudad y fui a una escuela para niños ricos. Curiosamente, había 2 primarias, uno justo frente a la otra, al cruzar la calle. De un lado estaba la Union School, del otro lado estaba la Riverside School. Ambas eran públicas, pero una era para los ricos y otra para los trabajadores. La Union School fue fundada originalmente para los niños de los trabajadores del sindicato de la plantación de azúcar. De ahí la palabra Union, sindicato, en el nombre de la escuela. Por su parte, Riverside era para los hijos de los propietarios y gerentes de las plantaciones de azúcar. Yo asistí a Riverside School porque la casa de nuestra familia estaba de ese lado de la calle. Aunque solo tenía 9 años, pude notar que mis compañeros de Riverside School tenían un nivel de vida más alto que el de mi familia. Muchos de mis compañeros adinerados vivían en una comunidad aislada que se conectaba con un puente que cruzaba el río. Cada vez que atravesaba el río para jugar con ellos, sabía que iba a un mundo diferente. De aquel lado del puente mis compañeros vivían en mansiones solariegas de la plantación. De mi lado, las casas no eran majestuosas. La nuestra había sido construida para que la habitaran trabajadores de la plantación. Los padres de mis compañeros eran dueños de sus casas, los míos rentaban. Varios de mis compañeros tenían más de una propiedad, y algunos hasta casas de playa. Cuando iba de vacaciones con mi familia, visitábamos el parque de la playa pública, mis amigos jugaban en el club de yates o en el club social en donde yo trabajaba. Aunque eran ricos, mis compañeros y sus familias no eran petulantes. De hecho, era gente amistosa involucrada en la comunidad. Yo pasaba mucho tiempo en las casas de playa de mis compañeros en sus botes y sus aviones. No presumían su riqueza, la compartían. Para ellos, ser rico era lo más natural, un estilo y un nivel de vida que no representaba demasiado. Yo sí pensaba que era importante, tanto que a veces me hacía sentir incómodo, fuera de lugar y profundamente consciente del estándar que nos separaba. A los 12 años, mis amigos ricos fueron a escuelas privadas y yo continué en una secundaria pública con los chicos que asistían a Union School. Tampoco sabía que yo era un nerd hasta que asistí a la secundaria y ninguna de las chicas con las que me interesaba salir quería algo conmigo. Yo no era cool. A las chicas populares les interesaban los muchachos mayores que pertenecían a alguna pandilla y tenían auto. Aunque comenzaba a jugar en el equipo de fútbol y a surfear, no era cool. No era un chico malo y no tenía automóvil. Era tímido, regordete y manejaba la camioneta beige de mi familia. Definitivamente no era cool. Cuando dejé el cuerpo de marina en 1974, a los 27 años, sabía que quería ser rico, manejar autos rápidos y salir con mujeres bellas. Aunque había madurado, perdido algo de peso, aumentado en talla y fuerza física, en mi mente todavía era el muchacho tímido, gordito y sin dinero. Ya sabía lo que quería, pero no cómo obtenerlo. Sabía que quería ser empresario e invertir en bienes raíces, pero no tenía dinero ni habilidades. Mientras más pensaba en ello y comparaba la vida que quería con la que estaba viviendo, más comprendía que mis maestros estaban en lo correcto. Yo era un muchacho promedio. No tenía grandes habilidades ni talentos y no era astuto. Si iba a ser rico necesitaba encontrar una forma de, por lo menos, estar por encima de todas mis capacidades. No vivas gastando lo menos posible. Los expertos financieros le recomiendan a la gente gastar lo menos posible y diversificarse. Para muchos, este es un buen consejo. El problema de seguirlo es que termina siendo promedio porque en realidad es un consejo promedio. No es una mala sugerencia, solo es un consejo financiero ordinario. Además, ¿quién quiere vivir por debajo de sus posibilidades? En la secundaria, los estudiantes comienzan a enfocarse en sus cualidades académicas y a tomar cursos con miras a carreras que proporcionen salarios altos.
Los chicos son presionados para ser inteligentes, estudiar mucho y sacar buenas calificaciones. Después de graduarse de la preparatoria, muchos ingresan a universidades y con eso limitan más sus opciones. Se convierten en abogados, doctores, contadores y administradores de empresas. Muchos doctores, tras años de agotadores estudios en la escuela de medicina, ingresan a especialidades para convertirse en cirujanos o internistas. Los estudiantes de arte se especializan en barro, óleo, acuarela, diseño gráfico, comercial o música. Los talentosos estudiantes atletas se preparan para carreras profesionales en el fútbol, tenis, básquetbol o golf. De hecho, si asistes a las competencias atléticas, verás que muchos padres gritan exigiendo sangre, pidiendo que sus hijos jueguen y que los equipos ganen. Nadie quiere pertenecer a un equipo promedio. La mayoría sabe que para ser exitoso en la escuela y en una carrera profesional se debe hacer el mayor esfuerzo. Necesitamos enfocarnos y estudiar, especializarnos. Sin embargo, cuando se trata de dinero, a mucha gente se le recomienda diversificarse en vez de especializarse y que gaste lo menos posible en vez de buscar un nivel más alto de vida. Cuando salí del cuerpo de marina no quería obtener un empleo promedio y gastar lo menos posible. Para mí, gastar lo menos posible significaba vivir como vive la gente promedio. Y yo no quería un auto promedio o vivir en un barrio ordinario. También sabía que si diversificaba, obtendría rendimiento sobre inversión por abajo del promedio. Sabía que si quería un estándar de vida más alto, un estilo de vida como el de mis compañeros que vivían al otro lado del puente, debía enfocarme. Cuando observé el mundo al que estaba a punto de reintegrarme después de 4 años en la escuela militar y 5 en la marina, noté que la mayoría de la gente se esforzaba por estar, profesionalmente, encima del promedio, pero que financieramente estaba abajo. Decidí que la mejor forma de vencer a los estudiantes con altas calificaciones, a los chicos ricos, a los maestros que me estigmatizaron como promedio y a las chicas que no estaban interesadas en mí, era hacerme rico. En realidad no estaba enojado con ellos, solo me sentía cansado de ser ordinario. Descubrí que podía hacerme más rico que la mayoría de la gente porque, con respecto al dinero, los otros tenían estrategias y asesoría financieras por debajo del promedio.